Sean bienvenidos, respetables hermanos y hermanas. Siempre habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. Estoy transmitiendo a través de El Alumbrador Cristiano y en mi especial programa Te daré lo mejor. Pidamos la dirección de nuestro Señor. Padre eterno, una vez más presentamos nuestros agradecimientos porque tú nos permites presentar otro mensaje de tu palabra. Oramos porque sea de edificación para quienes lo oigan y tú seas honrado. También en esta oración estamos orando por el hermano Adán Zambrano, quien predica a través del mensaje para salvación, ya que está pidiendo nuestras oraciones porque el día de mañana a las 9 de la mañana será sometido a una cirugía. Bendice, Señor, los médicos y en especial bendice la sanidad de nuestro hermano Zambrano. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, como ustedes saben, estoy transmitiendo los días miércoles a las 5 de la tarde sobre la vida y ministerio de Cristo. Hoy este día voy a comenzar otro tema, otro subtema, mejor dicho. Y el subtema que voy a presentar es con el título Igual a Dios. Se lo repito, igual a Dios. Y por supuesto, hoy presento la parte 1. La lección es la número 31. Lección 31, parte 1. Al principio de su gran ministerio en Galilea, Jesús hizo un viaje a Jerusalén. Estando allí, sanó a un hombre junto al estanque de Betesda. Noten lo que nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 5, versos 2, 5, y después leemos los versos 8 y 9. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y había ahí un hombre, noten que hacía 38 años que estaba enfermo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Al narrar tal evento, Juan añadió este escueto comentario: y era día de reposo aquel día. Juan capítulo 5, verso 9. Claro que cuando estamos hablando acerca de esta sanidad, posteriormente vamos a presentar algunos detalles más. Entonces ahora vamos a entrar a lo que corresponde a las acusaciones incriminatorias que le hacían al Señor. Y esto está comprendido siempre aquí en el Evangelio de Juan 5, 16 al 18. El resultado de la sanidad fue un enfrentamiento cara a cara con las autoridades judías. Los dirigentes religiosos acusaron a Jesús de quebrantar el día de reposo. La segunda aclaración es la siguiente: esta acusación está implícita en Juan 5, 16 y 18. Dice: y por causa de los judíos
perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Yo le recalco pues que este será el tema que vamos a estar estudiando en estas dos lecciones de este tema que les he dicho de igual a Dios. La respuesta de nuestro Señor fue esta: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, dice Juan 5:17. En otras palabras, es cierto que Dios reposó en el día séptimo, pero esto no significa que Dios dejó de hacer el bien. Aún en el día de reposo, Él sustenta el universo. O sea, ¿cómo es posible que porque reposó, Él no iba a bendecir, iba a dejar abandonada cada día de reposo? No es posible esa situación. Aún en el día de reposo, Él hace salir el sol y hace llover. El argumento de Jesús era en el sentido de que como Dios ayuda a la gente en el día séptimo, era lícito que Él, o sea Jesús, también la ayudara en ese día. Bueno, voy a dar 3 aclaraciones sobre esto que he mencionado. Fíjense bien que dice: es cierto que Dios reposó en el día séptimo. En Génesis 2:2 dice: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Luego hemos visto que Él sustenta el universo. Otra aclaración, en Hebreos 1:3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, que por supuesto se refiere al Hijo que sustenta el universo, siendo Él parte de la deidad. La quinta aclaración se refiere a lo siguiente: Él hace salir el sol y hace llover, aún en el día de reposo. O sea, como quien dice, porque el día de reposo no voy a dar lluvia. No, había lluvia, día de reposo. Y esto se documenta aún más con Mateo 5:45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está, hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Entonces nosotros podemos ver pues que las palabras de Cristo enfurecieron a los dirigentes judíos, pues entendieron las implicaciones de su argumento. Y voy a hablar de 3 aspectos de aquí en adelante. En primer lugar, Él dijo: mi Padre. Los hombres por lo general se referían a Dios como nuestro Padre. Y para documentar esto voy a leer una serie de versículos en las cuales se refiere la relación o la mención de los hombres en relación al Padre. Mateo 6:9 nos dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre. Luego Romanos 1:7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primera Corintios 1:3, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Sin embargo, Jesús decía, fíjese bien el contraste, con autoridad él decía, mi Padre. ¿Ve? Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10:32, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Luego en Mateo 11:27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, pues, ¿qué es lo que vemos? Cuando él se refiere a decir mi Padre, él da a entender una relación muy especial entre él y su Padre. En segundo lugar, Jesús presentó a Dios y se presentó a sí mismo como seres ocupados en la misma actividad. Mire lo que dice, mi Padre trabaja y yo trabajo. Como resultado de esto, mire lo que dice Juan 5:17 y 18. Los judíos aún más procuraban matarle porque decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces, es sorprendente que los teólogos liberales puedan leer los evangelios y decir que Jesús jamás afirmó ser el Hijo de Dios, decir que jamás afirmó ser divino. Para los dirigentes religiosos de los tiempos de Cristo, no fue difícil entender pues la trascendencia de las palabras del Señor Jesucristo. Si Jesús no hubiera dado a entender que Él era igual a Dios, habría sido sencillo que dijera, oh no, ustedes no me entendieron, eso no fue lo que dije. No negó la acusación de ellos, sino que más bien la usó como una oportunidad para presentar un magistral discurso sobre su relación con su Padre. Este es uno de los grandes sermones que se recogen en el libro de Juan. Yo le digo que no hay espacio para abarcarlo versículo por versículo, pero sí se resaltarán las ideas que son clave. Bueno, veamos las afirmaciones increíbles que se dan. Y esas afirmaciones increíbles están comprendidas en Juan 5:19 al 30. Primero veamos la premisa de Jesús. La premisa básica de Jesús era que Él y su Padre estaban unidos en lo que hacían. La frase haciéndose igual a Dios podría tomarse en el sentido de que Cristo se consideraba rival de Dios. Sin embargo, Él recalcó que no era así, o que esto no era así, perdón.
hizo énfasis en que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Juan 5:19. Y más adelante en el versículo 30 repitió, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Entonces veamos los ejemplos que se presentan. Jesús dio varios ejemplos de cómo Él y su Padre estaban unidos. En los versículos 21 al 30 de Juan 5, hay tres temas que continúan reapareciendo y traslapándose. Uno es dar vida. Dos, resucitar a los muertos. Y tres, juzgar a la humanidad. Los judíos creían que dar vida, resucitar a los muertos y declarar juicio eran prerrogativas de Dios, o sea, refiriéndose al Padre, y únicamente de Él. Sin embargo, Cristo afirmó osadamente que Él y Dios eran colaboradores en estas funciones. Mire, para reforzar esto, voy a leer dos citas del Antiguo Testamento, y para ello vámonos a Génesis 18:25. Dice ahí, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas, el juez de toda la tierra, refiriéndose a Dios, pues, no ha de hacer lo que es justo. Luego pasémonos a Deuteronomio y ya vamos a consultar en el capítulo 32 y el versículo 39. Mire lo que nos dice este versículo. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. No hay quien pueda librar de mi mano. Esta es la realidad, pues, que se nos presenta claramente acá. Una realidad bien enfática. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí en esta situación, pues, que estoy diciendo? Que los judíos creían que dar vida, resucitar a los muertos y declarar juicio eran prerrogativas de Dios. Ya lo hemos visto que la unidad era entre Padre, el Hijo, o sea, el Señor Jesucristo. En primer lugar, ellos actúan unidos en dar vida. Jesús habló primero de dar vida, porque dice en Juan 5:21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. O sea, igualdad, pues, Padre, Hijo, uno da vida, otro da vida. A estas alturas del discurso es probable que se refiriera a que Jesús daba vida espiritual. Jesús también dijo en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Bueno, voy a dar algunas aclaraciones. Por ejemplo, cuando dice el que oye mi palabra y cree al que me envió. Este versículo se usa a veces para enseñar incorrectamente que la fe sola es lo único que se necesita para tener vida espiritual.
O sea, cree se usa aquí en el sentido comprensivo de tener una fe obediente. Es decir, debemos confiar y obedecer. No es que simplemente decir yo creo en el Hijo de Dios, yo creo en Cristo, y porque yo creo y no hago nada, yo obtengo las bendiciones de Él. Mire lo que dice Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Luego en Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero también quiero dar otra aclaración que tenemos aquí de Juan 5:24. Dice que tiene vida eterna. Este versículo también se usa a veces para enseñar incorrectamente que una vez que uno tiene vida espiritual es salvo. O sea, la doctrina premilenialista, salvo por gracia y siempre salvo. No importa lo que usted haya hecho, al fin un día se bautizó, se entregó a Cristo, pero eso no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, este versículo se usa a veces para enseñar incorrectamente que una vez que uno tiene vida espiritual es salvo, no podrá perderse, dicen. De otro modo, dicen ellos, no sería vida eterna. Usted siempre tendrá vida eterna, ya sea para salvación o ya sea para condenación. Eso tiene que entenderlo, porque la Biblia lo dice claramente. La Biblia es clara, no obstante, en el sentido de que por la incredulidad el Hijo de Dios puede perder la vida eterna. O sea, me refiero a nosotros como hijos de Dios. Mire lo que dice 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. O sea, se puede caer, pues. Es bien claro. Santiago 5:19 y 20 dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, o sea, se puede extraviar, pues. Claro, la exhortación es hacerlo volver según esta enseñanza acá. Y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. O sea, usted puede hacer esfuerzos como hijo, como hija de Dios, para hacer volver al pecador, pero si no quiere, entonces no importa que hace 1 año, 2 años, 20, 50 años haya obedecido al Señor, pero si no quiere volver al camino del Señor, la salvación la va a perder eternamente hablando. Dice en 1 Pedro 2, 20 al 22, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, o sea, volver otra vez al pecado, pues, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, o sea, vuelve al estado de pecado del cual había salido, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Versículo 22, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Luego la tercera aclaración de este versículo es
y no vendrá a condenación. Bueno, ¿qué es lo que se quiere decir aquí? Este pasaje se usa también a veces para enseñar incorrectamente que los cristianos no comparecerán ante el tribunal del Señor. Sin embargo, el apóstol Pablo dijo que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, Romanos 14:10, sea para bien o para mal. Miren lo que nos dice, le pido que le ponga especial atención a Romanos 2:5 al 8. Pero por tu dureza, o sea, hablando de un cristiano o cristiana rebeldes, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará, noten, a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Luego en Romanos 14:10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué no menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. En 2 Corintios 5:10 dice la misma situación, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, esto queda bien claro, mis hermanos amados y hermanas. Número 2, actúan juntos en la resurrección de los muertos, o sea, el Padre y el Hijo, el Padre y el Señor Jesucristo. La afirmación del versículo 21 podría incluir también el dar vida corporal. Jesús anunció que los judíos lo verían hacer aún mayores obras, o sea, milagros, que las que habían visto hasta ese momento, y que ellos se maravillarían, dice en el versículo 20 de aquí de Juan 5, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Es probable que esta fuera una referencia a la resurrección de los muertos durante el ministerio personal de Cristo, especialmente la resurrección de Lázaro que provocaría tanta agitación en Jerusalén. Y quiero dar una aclaración referente a lo que estoy diciendo cuando digo que es probable que esta fuera una referencia a la resurrección de los muertos durante el ministerio personal de Cristo, según los anales inspirados consignaban hasta ahora. Jesús todavía no había resucitado a nadie entre los muertos, porque si usted le ha puesto cuidado, todavía no se ha dado un milagro de resucitar a alguien de los muertos. Pero miren lo que nos dice, bueno, tenemos el caso del Evangelio de Juan, capítulo 11, en la resurrección de Lázaro, que eso lo vamos a estudiar posteriormente. Pero en Juan 12, versículo 1, y después nos pasamos del 9 hasta el 11, noten lo que dice. 6 días antes de la Pascua,
vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto. Ustedes noten que aquí ya lo había resucitado. ¿Y a quién había resucitado de los muertos? Versos 9, 10 y 11. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba ahí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Imagínense, era algo terrible. A lo mejor estoy especulando que a lo mejor el Lázaro hubiera hasta querido mejor ni que el Señor lo hubiera resucitado, porque también le querían matar. Dice, porque a causa de él, a causa de la resurrección, pues de que Lázaro había resucitado, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. El poder de Jesús, sin embargo, fue más allá de resucitar entre los muertos a un puñado de personas durante su estadía sobre la tierra, anticipando el final de esta era. Y él anunció, miren lo que anunció en los versos 28 y 29 del capítulo 5 de Juan. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Ve? Entonces fíjense bien, aquí dice los que hicieron lo bueno. Otra aclaración, esta aseveración acerca de hacer lo bueno y hacer lo malo no prueba pues que la salvación se gane o se llegue a merecer por lo que hacemos. Sin embargo, sí es prueba de que Dios galardona la fe obediente. Mire, por ejemplo, vamos a leer de Hebreos y de Santiago. Dice en Hebreos 5, 8 y 9, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quiénes? Para todos los que le obedecen. Luego dice en Santiago 2, vamos a leer desde el 14 hasta el 26. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le decís o les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera,
no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, ¿qué es lo que vemos de estas dos disertaciones de Hebreos y de Santiago? Lo que vemos que esta es una clara y concisa aseveración acerca de la resurrección general de toda la humanidad al momento del segundo advenimiento, o sea, al momento de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero pasemos al tercer punto, refiriéndome al Padre y al Hijo, o sea, al Padre y al Señor Jesucristo. El tercer punto es que actúan unidos en el juicio. Se lo repito, actúan unidos en el juicio. Según dan a entender los versículos 28 y 29, la resurrección será seguida por el día del juicio. También en esta obra Jesús estará junto a su Padre. Dijo, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Qué es lo que vemos acá? En otra aclaración, que Dios juzgará al mundo, pero lo juzgará por su Hijo, en otras palabras. Entonces, insistió que Dios, mire lo que dice el versículo 27, le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Y luego en el versículo 30, más adelante, volvió a afirmar lo siguiente: juzgo y mi juicio es justo. Mire lo que dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver, hermanos y hermanas? Que en Hechos, por ejemplo, 17:31 nos dice: por cuanto ha establecido un día, fíjese, ¿cuándo no lo sabemos? El Maranata se sigue esperando, el Señor viene. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y luego en Romanos 2:16 dice: en el día en que Dios juzgará, ¿por quién? Por Jesucristo, los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. En vista pues de que Jesús y su Padre actúan unidos en dar vida en la resurrección de los muertos y en el juicio, ¿cuál debió haber sido la respuesta de sus oyentes? Cristo dijo que todos deben, miren lo que dice el versículo 23, y añadió: el que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. ¿Ve? Porque para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Entonces termino yo diciendo con esto, hermanos: qué osadas afirmaciones hizo Jesús. ¿Estaría obligado o a dar pruebas de que era cierto lo que estaba diciendo, o a retractarse de sus aseveraciones? Claro que no. El Señor nunca se retractó de sus aseveraciones en ningún momento. Termino. Les invito para el próximo miércoles, siempre a esta misma hora, para escuchar
la segunda parte de este mensaje tan interesante, donde vemos que Jesucristo es igual a Dios. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, porque una vez más me has permitido presentar otro mensaje tan bello como lo es la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Permite pues que nos ayude de tal manera a que crezcamos más en ese conocimiento y en la gracia de nuestro Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.